grabe y dicen si están de acuerdo con que esta llamada se grabe. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a presentar my screen. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el repaso del tema que vimos la última clase, que es el de los condicionales, ya que entiendo que es algo que de pronto no nos quedó tan claro, que es necesario, digamos, hacer ejercicios. ¿Listo? Bien, entonces, acá estará. Listo. Entonces, voy a agrandar, voy a compartir. Listo. Entonces, bueno, entonces lo que vimos la semana pasada, digo, la última clase que nos vimos, fue trabajar los condicionales en el taller, ¿cierto? Resulta que, ¿qué significa condicional? Cuando yo hablo de condicional, estoy hablando de algo que me está generando un riesgo. ¿Sí? De algo que me está generando un riesgo. Leí lo del virus y dije riesgo, pero no. Es algo que me está generando una condición. Una condición en cuanto a qué. Cuando yo pienso en condición, significa que para que yo pueda ejecutar algo, necesito que algo suceda. Es decir, por ejemplo, yo me voy a comer el helado si paso el examen. ¿Eso qué significa? Que si no paso el examen, yo no me voy a comer el helado, ¿sí? O, por ejemplo, nuestros papás nos dicen, cuando está, pues sí, ahorita en el colegio, nos dicen, si usted pasa el ciclo, le regalo el Xbox. O si usted pasa el ciclo, nos vamos a viajar a Cartagena. ¿Pero eso qué significa? Que si tú no pasas el ciclo, no va a haber viaje, no va a haber Xbox, ¿sí? Es una condición. ¿M? Entonces, en el inglés hay varios tipos de condiciones. Condiciones como tenemos el zero conditional, tenemos el first conditional, el second conditional y el third conditional, ¿sí? El 0, el 1, el 2 y el 3. Cada uno de esos es muy diferente en cuanto al otro, más sin embargo tienen sus similaridades, entonces ahí es donde uno tiende a confundirse. El zero conditional. El zero conditional nos va a referir a cosas que siempre son ciertas, a cosas que no podemos refutar, ¿sí? Que son sobre todo hallazgos científicos. Por ejemplo, hablemos de la gravedad. Yo tengo una pelota, la tiro al piso, si la dejo caer, la pelota se va a caer. La pelota no va a flotar, no, la pelota no se va a reventar, la pelota no va a salir volando, la pelota va a caerse. Es algo que yo no puedo ir refutar, ¿sí? O el ejemplo del hielo. Yo tengo un hielito y lo dejo en el sol, el hielo se va a derretir, no hay de otra. No, el hielo no se va a mantener congelado, el hielo no va a hacer nada más, sino se va a derretir. ¿M? Va a cambiar de su estado sólido a un estado líquido y del estado líquido va a pasar a un estado gaseoso. Y ese va a ser el fin del hielo. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que refiere el zero conditional, a cuestiones que son verdaderas. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Quiero hacerle suma a esto. No tengo que salirme para poderle hacer esto. Entonces, tengo acá algunos ejemplos. Vamos a agrandar otro poquito esto. Tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el hielo. Entonces, miremos la estructura de la oración. Nos dice que va en present simple, tenemos la condición y tenemos el resultado. Tenemos el if
que es necesario siempre para hablar de condicionales, ¿cierto? Entonces acá nos dice, if you leave ice in the sun, it melts. ¿Qué significa? Si tú dejas el hielo en el sol, este se derrite, ¿sí? Es algo que yo no puedo refutar. Miremos este siguiente ejemplo. If you stand in the rain, you get wet. Si tú te quedas en la lluvia, te vas a mojar. If you keep milk in the fridge, it lasts longer. Si tú dejas la leche en el refrigerador, esta se va a congelar. Si tú pones agua en el congelador, este se va a congelar. Si yo bebo café por la noche, él me va a mantener mucho tiempo despierto. ¿Listo? Entonces, esto se hace en presente simple. Acá yo no le voy a agregar will, no le voy a agregar would, no le voy a agregar nada más. Simplemente voy a decir, si hay algo, va a haber un resultado, pero no en futuro, sino es algo directo, ¿sí? Si yo me como, no, si yo tengo hambre, me como un sándwich, ¿sí? No voy a decir me comeré un sándwich o me comería un sándwich, no. Voy a decir me como un sándwich, algo de una, en presente, ¿sí? Es así funciona el zero conditional. Miremos este. Ah, bueno, este es el mismo ejemplo. If you stand in the rain, you get wet. Si tú te quedas en la lluvia, tú te vas a mojar. ¿Listo? Eso es. No, no sería tú te vas a mojar, la traducción sería tú te mojas. Esa sería la traducción. Bien, entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto como tal en el taller. Hasta ahí en esos ejercicios de cero conditional, ¿cómo les fue? Ya acabaron ese taller. A ver, acá está el taller. Es este, voy a borrar este. Acá tengo el taller, acá están los ejemplos. ¿Cómo les ha ido con ese taller? ¿Cómo les fue? ¿Tienen muchas dudas? Vi que algunos se confundieron con este. Mm, ¿Cómo les fue con ese taller? Ya continuamos con el repasito de los conditionales. Pero pues si tienen alguna duda en cuanto a zero conditional que no les haya quedado claro, ahorita es el momento de preguntar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces voy a volver esto a su estado natural. The zero conditional. Bien, entonces, como saben, entonces el zero conditional va a ir en presente simple y vamos a agregar el condicional que es el if, ¿sí? El if, que es el que siempre me va a implicar la condición y el resultado, pero todo va a ir en presente simple. Yo no voy a agregar will, no voy a agregar would, todo va a ir directo y en presente, ¿listo? Eso es lo clave del zero conditional. Y que lo que yo esté diciendo tiene que ser algo verdadero, algo que sea irrefutable. ¿Sí? Vale. Entonces ahora sí vamos a continuar al first conditional. Entonces, ¿qué es el first conditional? El first conditional es cuando yo estoy hablando de cosas que podrían pasar en el presente o en el futuro, ¿sí? Ya va a cambiar al zero conditional porque el zero conditional es algo que pasa en el presente y que es irrefutable. En el caso del first conditional son cosas que pueden pasar en el presente y que pueden pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, la estructura es agregando siempre el if. Vamos a usar presente simple y vamos a utilizar el will para hablar del futuro si es que estamos hablando de algo que podría pasar en el futuro, ¿sí? Entonces miremos los ejemplos. Dice, if it rains, I will stay at home. Si llueve, yo voy a estar en casa. Entonces miremos la estructura. Tenemos acá, tenemos acá el presente simple, simple. Hoy no, me quedó terrible. Voy a borrar y lo voy a volver.
Esto no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ahora otra vez, opción de puntero, pluma. If it rains, está en presente simple, tenemos el if, ¿sí? Que es el que me está indicando la condición. Tenemos el it rains. Acuérdense que para decir está lloviendo, siempre tengo que poner it. ¿Listo? No puedo solamente decir lluvia, que es rain, sino que siempre tengo que decir it. Entonces, si yo voy a decir está lloviendo, voy a decir it is raining. Rain. It is raining. Si yo voy a decir está lloviendo, no puedo decir solamente rain, que es lluvia, ¿listo? Siempre tengo que poner el it. Y pues esto está en simple present. El puntero es simple present. Y acá entonces ya voy a agregar el futuro y es cuando le agrego el verbo auxiliar will. Entonces esto va en future. ¿Listo? Y el will es característico. Cuando yo voy a decir que no haré algo en futuro, entonces voy a emplear el want. ¿Sí? No haré algo en futuro. Entonces, por ejemplo, si yo en lugar de utilizar will, estar en casa, puedo utilizar won't, entonces voy a decir que no voy a estar en casa si llueve. ¿Listo? Si en caso de que yo cambiara will por won't. Want es la forma negativa de will. ¿Listo? Esto es negativo y esto es en afirmativo. ¿Listo? Positivo. Y cuando yo quiero hacer una pregunta, entonces voy a poner will de primeras. Will you, eh, will you be at home? Bien, entonces, will you be at home? ¿Vas a estar en casa? Listo. Entonces, acá tenemos entonces la estructura. Bien, como les comentaba, son cosas que podemos hablar del presente o del futuro y generalmente son verdaderas. También se pueden decir cosas falsas, ¿por qué no? Pero generalmente se utiliza para decir cosas verdaderas. ¿Listo? Hay cosas que pueden pasar en el futuro o en el presente. ¿Listo? Miremos este. Dice, if I wake up late, I will miss the bus. Si yo me levanto tarde, yo voy a perder el bus. Miren esta otra estructura. Tenemos el if, tenemos el present simple y tenemos el future. El futuro, I will miss the bus. Si yo me levanto tarde, yo voy a perder el bus. ¿Listo? Y si ven, esta es una afirmación que es verdadera. ¿Listo? Que va a pasar. Si yo me levanto tarde, pierdo el bus. ¿Listo? Bien, entonces esto en cuanto a first conditional. Ahora, vamos a ir a la guía. Déjenme me salgo de acá. Vamos a ir a la guía y vamos a ver. Entonces, en cuanto a los ejercicios de first conditional, por ejemplo, este. If I, entonces acá que iba. If I go out tonight, I will go to the cinema. O también puedo poner I won't go to the cinema. No voy a ir al cine. ¿Listo? Si voy afuera esta noche, yo no voy a ir al cine. Es una posibilidad, ¿por qué no? O voy a ir al cine. Las dos son posibles, ¿listo? Eso ya depende obviamente del contexto. ¿Qué significa el contexto? El sentido bajo el que esté fundamentado la oración. ¿Listo? Bien.
Entonces, en estos puntos, chicos, ¿tuvieron alguna duda? David, si no estoy mal, me estuvo preguntando muchísimo cada uno de los puntos. Y eso está bien porque así a ustedes les queda claro el tema, lo pueden hacer de la mejor forma, aprenden. Entonces, por ejemplo, este punto decía, bueno, dice, complete the sentences below in the first conditional using the prompts. Entonces, te están pidiendo usar el first conditional y utilizar estas oraciones. Entonces, estas las hicimos la última clase, entonces hagamos las últimas. A ver, entonces dice, take vitamins, have more energy. Entonces podríamos escribir, if ok, hablemos de ella. If she take vitamins, a ver, vamos a ver si se dan cuenta de algo. If she take vitamins, she will have, she will have more energy. Entonces, ¿qué me faltó en esta oración? ¿Quién me dice? Punto al que me diga. Profe, no sé cómo pronunciarlo, pero le faltó el take, T-A-K-E. Acá está, míralo. If she take, mira. If she take. Entonces, ¿qué faltó? What is No, missing? profe, pues para mí está bien. Are you sure? ¿Estás seguro? Sí, Ah, ¿así lo escribiste? sí, pues no con los mismos pronombres. Ah, ok. Pero, ¿qué falta? Algo falta. Something is missing that is important. Algo falta que es importante. A ver, Dayana, do you know? Profe, es que estoy enredadita. Dale, dale. Esa es la idea, que yo les pueda explicarlo en lo que no entienden. ¿Qué no entiendes? ¿Mm? ¿Todavía te cuesta entender la diferencia entre zero conditional, first conditional, second conditional? Sí, profe, un poco. Bueno, entonces, primero que todo, zero conditional es simplemente la forma, les voy a explicar la forma de escribir. A ver, vamos a hacer un espacio acá. Entonces, zero conditional. ¿Cómo sé que es zero conditional? Yo tengo que tener claro que cuando yo estoy hablando de condicionales, tengo que poner el if, ¿sí? Que en el español significa sí, ¿sí? Pero no es el sí de afirmación, sino el sí de condición. Sí de, digamos, si paso el ciclo, mi papá me regala un Xbox, ¿sí? Esa es una condición, ¿sí? Em, entonces, cuando yo hablo de zero conditional, estoy hablando de algo que es verdadero y que es en presente, ¿sí? Entonces, if it rains, si llueve, I get wet. Yo me mojo, ¿sí? Si llueve, yo me mojo. Yo no estoy diciendo me mojaré o me mojaría. Estoy diciendo me mojo. Estoy dando una afirmación. ¿Listo? If it rains, I get wet. Si llueve, yo me mojo. ¿Sí? No estoy diciendo en futuro, no estoy diciendo algo que pasaría, no. Estoy diciendo una afirmación que es verdadera. ¿Listo? Eso es el zero conditional. El first conditional ya me está implicando futuro. ¿Listo? Me está diciendo que algo puede pasar en el futuro. Entonces, por ejemplo, if I pass the course, acuérdense que el if siempre va cuando estoy hablando de condicionales. ¿Listo? Acuérdense que ese if es el if de condición. I passed, estoy hablando en present simple, así como acá, present simple, present simple. ¿Sí? Si yo paso el curso,
I or my dad will buy me a car. Es una exageración, obviamente, ¿no? Si yo paso el curso, mi papá will buy me a car. Me comprará un carro. ¿Listo? El will ya me está indicando que estoy pensando en futuro. ¿Listo? En futuro. El will siempre me va a indicar futuro. Y entonces, ¿qué pasa con el will? El will, yo lo puedo pensar diciendo una oración en futuro afirmativa, ¿sí? Mi papá me va a comprar un carro. O puedo decir, if I don't, oh my God, if I don't pass the course, my dad won't buy me a car. Si yo no paso el curso, mi papá no me va a comprar un carro. ¿Sí? Estamos hablando de futuro por el won't y estamos diciendo, si yo no paso el curso, esto es present simple. Acuérdense, repasito de lo que ya vimos. If I don't pass the course, hasta acá es present simple. My dad won't buy me a car. Mi papá no me va a comprar un carro. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿cuál es la diferencia entre zero conditional y first conditional? Dayana, ¿qué me puedes decir que cuál es la diferencia? Pues que en cero condicional, ¿Sí? uno tiene que dar es una afirmación. Sí. ¿Sí? Y la segunda es, pues, dar el futuro o el presente, ¿no? Sí, se puede decir en futuro o en presente, pero generalmente es en futuro, ¿listo? Entonces, el first conditional se va a caracterizar porque yo le voy a agregar el will o el want, ¿sí? Es decir, este no tiene will, este sí tiene will, ¿listo? Le voy a agregar will y a este no le agrego nada, ¿sí? Simplemente es la oración, se mantiene en presente y esta sí se queda en futuro, ¿listo? Entonces, hagamos otro ejemplo. A ver, por ejemplo, I, if I work, ¿sí? Si yo trabajo, I will win money. Si yo trabajo, yo gano dinero, ganaré dinero, ¿sí? I will win money. Yo ganaré dinero. If I work, I will win money. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es una diferencia respecto a la otra. Entonces, miremos otra vez el ejemplo. Como estamos hablando de present simple, otra vez, ¿qué le falta a esta oración? If she take vitamins, she will have more energy. ¿Qué le falta? Súper fácil. No, él ya lo tiene. Profe, es que eso es lo que me pregunto. Digamos, aquí al comienzo dice, está el if, que es el Sí, cero condicional, ¿sí? Y es también está el... el first condicional, que es el will. No, pero el if se usa en todos los condicionales, no solamente en el cero, ni y en el we, ni en el first, ni en el second, ni en el third. Se usan todos, ¿listos? El if está en todos los condicionales. Pero bien, vas bien. Entonces está el if que me está indicando una condición, ¿cierto? Está el will que me está indicando que estamos en first conditional, ¿cierto? Pero ¿qué falta? Falta algo. Something is missing. ¿Mm? No, nobody. No, profe. Bueno, listo, está bien, les voy a ayudar. Acuérdense que cuando yo estoy conjugando un verbo en tercera persona, tengo que agregarle una S. ¿Listo? La S es clave.
porque si no, cuando uno lo pronuncia no va a tener sentido. ¿Listo? Es como, por ejemplo, decir ella, digamos, nosotros vamos a decir en el español, ella toma vitaminas, ¿cierto? Estaríamos diciendo ella tomar vitaminas, ¿sí? No estamos haciendo la conjugación correspondiente. ¿Sí me hago entender? Nosotros decimos en el español, ella toma vitaminas, ¿sí? Estamos diciendo que ella se está tomando las vitaminas. Pero si nosotros en el inglés no agregamos la S, es lo mismo que nosotros en el español decir ella tomar vitaminas, ¿sí? Suena raro, suena como cavernícola, ¿sí me hago entender? Entonces tenemos que agregar la S cuando el pronombre es en tercera persona, es decir, cuando es she, he o it. Acá no necesariamente tiene que decir she, acá yo puedo ponerle a ella Diana, le puedo poner Diana. Igual está en tercera persona porque es una ella, ¿cierto? Igual tengo que agregar la S, ¿sí? Es diferente a que acá yo diga, si yo, acá esta S sobraría. Acá ya no sería necesaria esta S. Pero como estoy hablando en tercera persona, tengo que agregar la S. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿quedó claro esa parte? Sí, entendimos. Sí, señora. Vale. Listo. Entonces miremos la siguiente. A ver, hagamos la última. Dice, drink 8 glasses of water a day, can be SP. Ok, entonces, is Mario drink glasses of water, glasses of water a day, and his skin will be SP. ¿Listo? Entonces, ¿me quedó bien escrita esta oración? ¿Sí o no? Sí, sí, señora. ¿Quién me dijo? Yo, Alejandro. ¿Estás seguro, Alejandro? Sí, sí, señora. ¿Seguro, seguro, 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 seguro? Sí, seguro. ¿10% seguro? 100% seguro? ¿100% seguro? Sí. ¿Alguien no está seguro? ¿Quién dice que no está bien? ¿Mm? Marcela, Diego. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Miren la oración. A ver, miren la oración. If Mario drink 8 glasses of water a day, his skin will be SP. ¿Mm? Dayana. Profe, yo creo que está Está bien. bien, profe. Pues yo también. ¿Seguro? Ay, no, chicos, pónganme cuidado. A ver, Mario, ¿qué pronombre es? He, she o it. He. Entonces, Le falta la S. ah, Pero luego ella pasa a ser tercera persona. mira que Mario, estamos hablando de él. Y al ser un él, yo tengo que conjugar el verbo con la S. Obvio que sí. Mira. If Mario drinks, no se dice drink, porque es como si en el español estuviéramos diciendo, si Mario tomar 8 vasos de agua, tenemos que decir si Mario toma 8 vasos de agua, es muy diferente decir si Mario tomara a si Mario toma. ¿Mm?
Entonces, pilas, otra vez la S cuando estamos hablando en tercera persona. ¿Listo? Ahí ya voy a ver esos talleres. Tienen que corregir esos talleres, chicos, porque ahí está, ¿sí? Pilas, pues. Mira, Profe, ya que su merced dime. me puede hacer un favor, ese último punto lo podemos hacer con el pronombre you. Ah, sí, claro. If you drink 8 glasses of water a day, your skin will be SP. ¿Listo? Así quedaría. Después del Ujú. if siempre tiene que ir el pronombre. Sí, sí, señor. Ujú. Esa es la estructura. Entonces, eso ya también va a depender. El pronombre siempre va después del X, ¿sí? Pero la estructura de la oración va a depender del tipo de condicional que estemos trabajando, porque todavía nos falta por ver un condicional, que ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Después del uno, ¿cuál va? Pues el 2, ¿no? Entonces el second Second conditional. condicional. Exacto. Vamos a ver el second conditional. El tercero no lo vamos a ver porque es que es un poquito más avanzado y primero es necesario que entendamos el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Me parece que ya entendimos el 0 y me parece que ya entendimos el 2, pues por lo que ustedes me están diciendo. Entonces, los felicito porque qué pilera. Y segundo, pues vamos a continuar, ¿listo? Entonces, vamos a mirar el second conditional. A ver, voy a agrandar esto. Entonces, ya vemos que el pseudo conditional es algo que solamente es algo verdadero, ¿cierto? Y que es en presente simple y presente simple, ¿cierto? El first conditional es algo que va en presente simple y en futuro, ¿cierto? Que es algo que nos indica futuro. Ahora vamos a ver el second conditional. El second conditional se va a utilizar para oraciones que son imaginarias, para situaciones hipotéticas, para situaciones en las que son exageraciones, ¿sí? Que pueden ser algo que podría pasar, pero es la idea que pasa es muy remota, es algo que uno dice, ay, yo no creo, yo no creo. Pero pues es una posibilidad, pero es una posibilidad muy, muy pequeñita, ¿listo? Entonces, ¿cómo es la estructura? Acá está en past simple, pero también se puede usar en present simple, ¿listo? Vamos a ver. Y, la estructura, acuérdense, siempre va a ir el if. Ay, ¿qué me pasa? Siempre va a ir el if, vamos a usar el past simple y vamos a usar el present conditional. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos. Me dice, if I won $1,000,000, I will buy a new car. Entonces, ¿en qué se caracteriza este second conditional? En que yo voy a agregar el would. ¿Listo? El would es en el español como nosotros diríamos el día. Ya les voy a explicar cómo así el día. Por ejemplo, nosotros en el español diríamos, si yo me gano $1,000,000, yo me compraría un carro nuevo. Yo me comería un sándwich de 100,000 pesos. Yo haría, no sé, CrossFit. Yo correría, bueno, etc. Cualquier verbo con día, ¿sí? Con día. Es que creo que me suena raro ese día. Así. Cualquier verbo que termine en día significa ese would, ¿sí? Would, Profe, es que no lo entiendo bien. ¿Es día o día? día, con R de ratón. Ah, Día. ok, es que se te escucha como si dijeras día. Sí, 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 por eso lo escribí, porque sí, yo misma me escucho raro, pero es que no lo puedo decir diferente. Día. Tengo que practicar mi dicción. Pero sí, es día. Día por ejemplo, de cuando el verbo acabe en día. Comería, correría, compraría, volaría, no sé, etc. ¿Sí? Cualquier verbo, pero conjugado con día en el español significa este would, ¿sí? Ese would me está implicando ese día, ¿sí?
Entonces, si yo me gano $1.000.000, yo compraría un carro nuevo. Eso es lo que dice acá. Miren la siguiente oración. Dice, si yo fuera tú, yo dejaría de fumar. Si yo fuera el presidente, yo compraría taxis. Si ellos hubieran dejado de dormir, ellos tendrían más tiempo. ¿Listo? Miren este. Si yo me gano $1.000.000, yo podría parar de trabajar. Entonces, hay dos formas, hay distintas formas. Creo que en el taller les puse ese ejemplo. Podemos usar would o podemos usar could. ¿Listo? Could significa podría, este sí solamente significa podría, de poder. Yo podría comprar un carro, yo podría viajar, yo podría dejar de trabajar. Ese significa podría, no significa nada más. En cambio, el would sí me está indicando el verbo con el ría, con el ría. Es que si corría suena peor. Entonces, es una suposición a futuro, ¿sí? Dejaría, compraría, barrería, no sé, cualquier verbo, pero con esa terminación, ¿sí? Entonces, miren el ejemplo otra vez. If I won $1.000.000, si yo me gano $1.000.000, yo compraría un carro nuevo. O si yo fuera tú, dejaría de fumar, ¿sí? Esos son algunos de los ejemplos. Ahora vamos a mirar el taller. A ver. Entonces, its sentences. ¿Cuál era el de second conditional? Acá está el second conditional. Entonces acá, este decía, use the first and second conditional to complete the sentences. ¿Eso qué significa? Que acá podíamos usar tanto el primer condicional como el segundo condicional, ¿cierto? Entonces ahí yo les hice el ejemplo en la clase, la última clase, de first conditional y de second conditional, pero acá era first conditional. Entonces yo como sé en qué momento va a ir first conditional y en qué momento va a ir second conditional. Entonces tengo que mirar el contexto de la oración. Entonces miremos acá. Por ejemplo, este 6. Aquí ya está el would. Como está el would y no está el will, yo ya sé que en qué va. ¿En second o en first? Por el would. El fish. No, el first no. ¿Por qué? Porque acuérdense que el first es con qué. Con la I y la F. Sí, todos los condicionales van con if. Miren acá, miren los ejemplos. Second conditional, if. First conditional, if. Zero conditional, if. Acá está chiquito, pero if. ¿Sí? Lo agrando. Miren, if, ¿sí? Todos los condicionales llevan el if, ¿sí? ¿Qué caracteriza al zero conditional? Que va en presente, ¿sí? Que no voy a agregar futuro. ¿Qué caracteriza al first conditional? El will, ¿sí? A ver. ¿Dónde está? Tengo que agrandar la pantalla. El will. Palabra que tenga will va en first conditional. ¿Listo? Esto era una flecha. Bueno, era una flecha. Will. ¿Listo? First conditional. Second conditional va a ir el would. ¿Listo? Would o could. ¿Listo? O could. Se escribe C-O-U-L-D. Could. ¿Listo? Si tiene would o could es second conditional. Si tiene will es first conditional.
Y si no tiene nada, solamente el if es zero conditional. Pero todos tienen if, ¿sí? Mira, tiene if, ¿listo? Y tiene if, ¿sí? Este if solamente va ahí. Este tiene if, pero no tiene ni will ni would. En cambio, este tiene el if, pero tiene will. Y este tiene el if y tiene would o could. ¿Listo? Ahora sí entendimos la diferencia. ¿O todavía no? ¿No? ¿Sí? A ver, les voy a preguntar y ya preguntando me doy cuenta si se entendieron. Entonces, miremos acá, otra vez con este punto. He would buy that house if he... Entonces, este would es first o second conditional o zero conditional. Profe, cero condicional. ¿Por qué zero conditional? Porque solo tiene if y nada más. El 6, el 6, el 6. Estoy hablando del 6. No, entonces es second condition. Ah, ok, es different. Ya me estaba asustando. Yo no, de verdad no me entendieron. No, pero sí, sí. Estaba mirando, era el 7. Bien, es el 6, ¿sí? Entonces, he would buy that house if he... Entonces acá dice, si él compraría una casa, compraría esa casa si él have some money. Entonces, si él tuviera más dinero. Entonces acá lo vamos a poner así. Had en pasado de acuerdo a la estructura. Past simple. ¿Listo? O lo puedo poner también en present. ¿Listo? Las dos son posibles, pero generalmente se utiliza ese en pasado. ¿Listo? Bien. Entonces, él compraría esa casa si él tuviera algo de dinero o más dinero. ¿Listo? Bien. A ver, miremos otro. A ver esto. ¿En cuál va? El 9. ¿En first conditional, second conditional o zero conditional? Second conditional otra vez, profe. Ujú, muy bien. ¿Los demás están de acuerdo? Bueno, ya les dije que sí, ya les expliqué sí. Pero sí, es zero conditional. La diferencia es que would también puede ir en negativo. Yo no haría eso, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Yo no haría eso si fuera tú, ¿sí? Si fuera tú. If I were you. Yo no haría eso si yo fuera tú. ¿Listo? Bien. A ver este. Entonces, ¿es first conditional o second conditional? ¿Mm? A ver, le voy a preguntar algo. Diego Alexis Navarrete. Señora, No, tú así el que has participado, ¿cierto? No, entonces le voy a preguntar a otra persona. A Marcela. Marcela, creo que es Mónica, ¿sí? O si es Marcela tu nombre. No, profe, soy Michelle Agüero. Es Michelle, discúlpame, es que Mónica, qué pena, pero sí sabía que era otro nombre. Eh, entonces, ¿cuál sería? ¿First o second? Profe, yo creo que es sequence. ¿Por qué? Porque es como el que más me suena ahí, profe. Porque el otro no siento que sea ahí. Pero ¿por qué se caracteriza el second? Acuérdate que el zero conditional se caracteriza porque no tiene nada, o sea, solamente está el if. El Sí, first señora. conditional se caracteriza porque está el if y está el will. El second conditional se caracteriza porque está el if y está el would o el could. ¿Sí? Entonces, si el second conditional se caracteriza porque está el would o el could en ese orden de ideas,
Entonces acá, ¿cuál sería? Entonces acá, ¿cuál sería? ¿First o second? Otra vez. No, profe, yo creo que es second. A ver, ¿alguien le quiere decir si es first o second? No, ¿Quién profe, dice lo es contrario? first. Eso es Es, conditional. es first conditional porque, Diego, Porque tiene el will. porque tiene el will, exacto. Entonces, pilas, Michelle. Acuérdate que cuando tiene el will es first conditional. Mira los ejemplos. Mira, acá está este. If he rents, I will stay at home. Will. Si es will. A ver. Ay, ¿qué hice? Control Z. Entonces, si tiene el will, ay, si tiene el will, ¿sí? Si tiene este will que está acá, este will, ¿sí? Este will, estamos hablando de first conditional, first conditional. Ah, listo, Si profe, estamos, muchísimas gracias. y si estamos hablando de would, would, o could, o wouldn't, si le agrego acá la negación, ¿sí? O wouldn't, estamos hablando de second conditional. Y si no tiene ni will ni would, entonces va a quedar zero conditional, porque no tiene ni will ni would, solamente va a tener el if. ¿Listo? Entonces, tener, en ese caso, este sería first conditional, ¿sí? What would you do if you lost the way? ¿Qué harías si tú pierdes el camino, así como el horizonte? A ver, a ver, otro. Profe, yo no entendí cuando ahí en el 6 el que dice had. Ah, had. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estructura del second conditional podemos utilizar past simple o podemos utilizar present simple. ¿Listo? ¿Eso qué indica? Que podemos poner esta oración así, he has, porque esto es en tercera persona y have en tercera persona se conjuga así, o lo podemos poner así. Lo voy a poner así porque así es como se utiliza generalmente. ¿Listo? Siempre se va a poner, pues generalmente se va a poner en pasado, ¿listo? He would buy that house if he had some money, ¿listo? Vamos a poner la estructura en pasado, ¿sí? Pero también la podemos poner en presente, aunque siempre, o sea, generalmente se utiliza en pasado, en esa estructura del second condition. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Vale. Bueno, entonces, si yo escribo esta oración así, a ver, Dayana, ¿qué sería? ¿Second o first conditional? La 3, A ver, tenemos zero conditional, first conditional y second conditional. 1, 2 o 3. ¿Tú me dices que es second conditional? No, profe, ella se refiere a qué pregunta es. Ah, ya. Sí, la número 3. ok. ¿Me puede repetir otra vez los verbos? ¿Cuál condicional es? ¿El primero, el segundo o el cero? Yo creo que el segundo, profe. Second conditional. Sí, señora. Yo, Otra vez. A ver, otra vez. Vamos a ver otra vez los ejemplos. Por favor, pongan atención, chicos. Recuerden, el if solamente va a tener el if. El zero conditional solamente va a tener el if, ¿sí? Miren el ejemplo. If you leave ice in the sun, it melts. Acá en la oración no dice will, no dice would, no dice could, ¿sí? Solamente tiene el if. Por lo tanto, es zero conditional, ¿cierto? El first conditional. Miren el ejemplo. If it rains, I will stay at home. Tiene el will. Al tener el will, ya sé que es first conditional, ¿sí?
Y el second conditional, el ejemplo dice, if I won $1 million, I will buy a new car. Tiene el would. Al tener el would, yo ya sé que está hablando en second conditional, ¿sí? Ahora, first conditional es ¿con qué? Con will. Second conditional es con would o could. Y zero conditional no tiene ninguno, no tiene ni will ni could, pero tiene live, ¿cierto? Ok, Entonces, profe, entendí. Entonces es el tercer punto. If you help her in the garden, she will be happy. Si tú la ayudas en el jardín, ella va a estar feliz. ¿Es first conditional o second conditional? O zero conditional. Feel conditional. First conditional. Eso, muy bien. Entonces, a ver, un repaso acá. No voy a poner nada acá. Les voy a preguntar. Listo. Entonces, ¿qué tiene el zero conditional? If, nada El más. if nada más. El if no, nada más. ¿Están todos de acuerdo? ¿Michelle también está de acuerdo? Y que están presentes. Señora. Eso. Casi que ¿Qué tiene el first conditional? Will. El will. Will. Muy bien. Ay, casi que no. ¿Y el second conditional? Word o code. Wall. Growl. Would Glow. o could. Sí, ok. Would o could. Sí, ese es difícil de pronunciar, pero es mientras que le cogen la práctica, ¿listo? Eso es, entonces, el zero conditional solamente va a tener el if, ¿cierto? El first conditional va a tener el if y va a tener el will. Y el second conditional va a tener el if y va a tener el would y el could. ¿Listo? Could. Puede tener cualquiera de los dos, ¿sí? Pero bueno, ya ahora sí les quedó más claro. ¿Listo? Bien, chicos, entonces nos escuchamos la próxima clase. Recuerden que tienen hasta el 20 de octubre para enviar la guía número 6. Y ya este martes les enviaré la guía número 7, ¿listo? Entonces, que estén muy bien, nos escuchamos el próximo sábado, ¿listo? Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Gracias, profe. profe. Profe, chao. Bueno.